me llamaba la atención que hay por lo menos tres escritores que conozco que han escrito cartas o se han dirigido a Lorenzo de manera epistolar o semi-epistolar a través de poesía, a través de narrativa. Vos dirigís este poema a Lorenzo. Un libro que estuve Sí, leyendo recientemente de Mauro César se dirige a Lorenzo por una serie de intercambios epistolares que tuvieron. Mauro César es un poeta de acá de Argentina. sí, lo conozco. Y recuerdo también esa apelación que hacía en más de un escrito el mismo Héctor Libertela a Lorenzo también. Ah, Había esa relación con Lorenzo como si fuera un interlocutor fantasma, ¿no es cierto? Pero con una presencia que va mucho más allá del fantasma. Un interlocutor con el cual se sí, podía conversar de literatura, o lo que fuera. Un interlocutor maravilloso, ¿no? Que sigue funcionando, aun cuando él no está presente en cuerpo, ¿no? eso es. Pues yo mi poema siento que le faltan cosas, lo trabajé, lo deshice, le cambié cosas, lo borré, volví a copiarlo, esas cosas que hace uno, son pastiches, ¿no? Y me gustaría encontrar otra ocasión para darlo a conocer ya en amplitud. Porque el diálogo con Lorenzo merece mucho más, eso siento. Mm. No, igual cabe decir que es una maravilla ese texto, es decir, yo estaba ya preparado para sacar, para desenvainar y hablar Yo de él, también. porque me encantó de verdad. Sí, sí. Qué Eh, bueno que te haya Así que gustado. por lo menos que sirva de opinión al paso, León, porque la verdad que si bien cada uno tiene siempre esa relación súper accionista con el propio texto, lo que yo leí ahí me encantó Sí, y estaba dispuesto ya a una grima. Eh, pero es que me pareció que ya de por sí empezar por ahí, por esta apelación lorenciana, también daba cuenta de algo que nos unía, ¿viste? Algo que nos une también, una especie de carambola, ¿no? Que ha generado Lorenzo en sus viajes y en sus influjos en literatura, bueno, eh, de pronto se puede leer. que nos reúne también de alguna forma. Yo no sé, que podría leer lo que les envié porque sigue vivo en el email, ¿no? Porque yo se lo envié por ahí. Y Pero si claro, tus y palabras claro, me hacen sentir que quizás, pues, eh, ese tercer ojo, esa otra visión de la que uno carece por razones obvias, no puede salir de sí mismo al leer creo que es una perspectiva importante. Y, y a veces pues uno se pierde en sus propios berenjenales, en sus propios vericuetos, no sabe qué hacer, ¿no? Sí, y siente que tropezó o que debía levantar un muro por aquí o derribar una barrera por allá, pero de pronto trabajar mucho una cosa podría hasta tergiversar su naturaleza y su fluidez natural de cómo salir. Así que yo también estaría dispuesto a leerlo, es que nosotros, si Mm. les parece. Sí, a mí me gustaría que es que leyeras sí, un poco de los sabes que dos nosotros de igual. León lo recibimos. Ay, sí, Ay, totalmente. me parece sí, o sea, a mí me encantó el texto de Lorenzo también, y eso que no lo tengo tan presente a Lorenzo. Me gustó por otra cosa que me parece que está en el texto nuevo, por lo que pude empezar a leer, y que bueno, que es algo que me sorprende de leerlo en voz también, Nácar. O sea, a mí los textos, si bien son muy diferentes todos, a mí me sorprendió que estaban como muy comunicados y estaban pensando las mismas cosas y con las mismas preocupaciones, y eso me sorprende muchísimo. No sé a ustedes qué les pasó, pero a mí eso me sorprende muchísimo. Y me alegra, por otro lado, me llena de alegría. Sí, Las, sí, yo creo hay un montón de vectores que nos reúnen acá, que este triángulo es un verdadero triángulo de fuerza, y que hay vectores que nos comunican. De alguna manera convocamos eso por casualidad, pero también por azar concurrente, como hoy día les llama.
Y eso, bueno, es lo que podemos ahora en la lectura. Yo estaría encantado de escuchar, León, este texto, digamos, dedicado un poco a Lorenzo desde ya, y también del otro que nos enviaste recién, que leí cosas de ahí ya también. Sí, aparte el de Lorenzo es más breve. Date, Sí, va a haber podría el ser. tiempo para leer un poquito de los dos. Sí, el otro podría ser un Sí, fragmento. claro que sí. Pero sí hay un vínculo interesante, porque como nosotros nos conocimos con Nácar y Lorenzo allá en Buenos Aires en el 2000, también está el hecho de que justo ese año, un poco después, estaban haciendo Romina, porque Romina nació hace pocos añitos, ¿no? Hace muy poco, realmente. En el 2002. ¿Te parece? Sí. No, Y bueno, no, para esa, Para que nos encontremos para esa fecha Ay, no, no escucho nada. no te conocí para esa fecha, fue una pena. Yo estuve en el año 2000 allá y ha sido la única vez que he ido a Buenos Aires. Bueno, es que yo ahí estaba editando mi segundo libro con Reinaldo, que creo que también es otra de las fuerzas que nos unen, ¿no? Digamos, los tres hemos publicado en CC y Reinaldo nos abarajó a su manera, ¿no? Bueno, de hecho, ha pasado algo muy, muy concreto acá en Argentina, que es la primera revista que publicó a Lorenzo García Vega en Argentina, fue la revista Tsetse, Exacto, sí, es en cierto. los años 90. Y Lorenzo fue a través de la revista Tsetse que yo conocí por primera vez a Lorenzo García Vega, y todos los lectores de Buenos Aires, de Argentina, conocieron a Lorenzo a través de la revista Tsetse. Digo, todos los pocos lectores, ¿no? Años 90, que se editaba en hojas de cartulina y que salían hojas sueltas en los primeros 4 números, y ahí yo conocí a Lorenzo, a través de Reinaldo Jiménez, ¿sí? Tal cual. Eso. Hay una de esos números, creo que el número 4, donde hay una especie de aforismos, de pensamientos de Lorenzo. Ahí está. Creo que me dedica algo de eso, si mal no recuerdo. Pero también fue él quien le pidió a Reinaldo que me pidiera poemas a mí para la revista. Así fue como lo conocí. Ah, mira. Esto muy, muy noble de él. Mira vos. O sea, fue Lorenzo el que le dijo a Rey que te llamara para la revista. ¡Qué flash! Sí. Muy importante para mí porque era muy, muy jovencito y no creo que me hubiera atrevido por mí mismo a pedirle a CC que me publicara nada en su revista. Pero partió de Reinaldo la solicitud. Yo me sentí importantizado. Y fue Lorenzo que le dijo que hiciera eso, ¿no? Y claro. Bueno, vino la amistad y la relación tan fructífera hasta hoy, gracias al viejo Lorenzo. Sí, mi relación por Rey viene con Rey viene por vos, claro. ¿No? Nácar y por Robert. Eso. Yo te conozco a vos primero. Sí. Que para mí ese momento... Sí. Ese momento fue muy genial porque ahí Reinaldo hace como de una suerte de conector de diversos universos que ya no solo eran los porteños, que eso es lo que me parece más interesante de la operación de Reinaldo al inicio a través de Tsetse, en esos primeros 4 números, ¿no? Que conectaba lecturas que no se cerraban sobre el círculo local, ¿no? De hecho, aquella noche vos estabas presentando en el Rojas la revista Tsetse. Claro, exactamente. Sí. Que ese es uno de nuestros posibles primeras veces de vernos. Sí. Sin duda es esa. Sí, es esa. Y ahí está, que Reinaldo, por ejemplo, traía tanto a un Lorenzo como podría traer después a León, o podría traer a Octavio Armand. Es decir, nombres que empezaron a circular acá gracias a esa capacidad conectiva y a esa generosidad
reinaldina, ¿no? Que si uno se quedaba solo en el círculo local, eso nunca iba a pasar. Y entonces, viste, llegar a leer textos de Armand, de Lorenzo, de León, llegar a leer un texto como El pez volador, no sé, eran cosas que realmente te volaban los sesos, y que, bueno, cuando llegamos a confluir con Reinaldo, a trabajar en la revista Tsetse, para mí también, como para vos, León, fue algo maravilloso, porque era entrar en el nudo de una forma de conexión de la poesía que no estaba dada de antemano acá, por lo menos. Así que bueno. Y esa es otra de las fuerzas. Está bueno que lo hayas traído a colación, Romy, pues es otra de las fuerzas que también nos reúne aquí. Y a vos seguramente Reinaldo te habrá dado mi libro, León. ¿Quién más? Bueno, él me dio, claro, sí, me regaló tantas cosas. Sí, me imagino. Fueron, la verdad, espectaculares para libros, además que no son de mucha circulación internacional, solamente se consiguieron así, pero de verdad, muy relevantes todos. Y yo me traje prácticamente de todo lo que Reinaldo había publicado en ese momento, lo que había publicado CC, más todo lo que compré. Y ese viaje a Buenos Aires fue la primera vez que tuve que dejar toda mi ropa, todos mis zapatos y todo solo para traer libros. La ropa puedes comprar otra vez por ahí, pero los libros no. Y no me sentí capaz de abandonar libros así como así. Me lo traje absolutamente todo. Y hay algunos de esos libros que estoy disfrutando todavía Todavía, sí, te creo. Cosas así. Bueno, a mí sí, quien me dio tu libro fue Reinaldo, y de hecho fue el libro que yo llevé ahí a Santo Domingo para que vos firmes, que lo has atesorado ahí. Fue de tantos años, o sea, pero bueno, sí. Claro, porque aparte a vos, León, te editaba Reinaldo a través de Tsetse. Es decir, Claro. el primer libro que yo leo tuyo salió por Tsetse acá. Eso es, en el 2000. Sí. Exactamente. Sacó dos, y esa última colección estuvo genial, que era numerada también. Claro. Cosas maravillosas. Sí. Y bueno, también además la familia de Reinaldo. Yo tengo fotos de cargando bebé con la boca llena de clarita. Claro, tal cual. Y conocí a Silvia Guerra también en ese viaje, que fue de Uruguay a Buenos Aires, porque la idea era que fuéramos a Uruguay, pero no se pudo, porque además coincidió con la Semana Santa y no encontré cupo. Claro. Entonces ella cruzó y así nos pudimos ver. Pero fueron días de verdad inolvidable. Sí, muy intensos. Ahí, ¿te acordás, León? También en ese momento conocimos a Rafael Cipollini. Rafael Cipollini también entraba en ese nexo ahí. Sí. En ese momento estaba también generando toda una cuestión patafística en Buenos Aires. En ese mismo periodo, donde se generaba la revista Tsetse. Bueno, en realidad continuaba la revista Tsetse, pero con más colaboradores. Y aparecía el novísimo Instituto de Altos Estudios Patafísicos de Buenos Aires. Armado por Rafael. Pero es una linda conjunción de fuerzas, y bueno, así que es ocasión para brindar por ella y seguir. Sí. Así es. Salud. Salud. Mi querido Lorenzo, ya yo no muto más, he muerto. En plástico de tiempo desprendido, elíptica de un cuerpo por desaparecer bajo capas de solsticios, que me escarché de noches en un cepo cronocúbico, tratando de acendrar mi decadencia. Ya yo no pienso más, jaque mate de la mente, para zafar la psique de su cepo. Uno debe demolerse cada día. El aire me luxó, nací
con sed? Pues, Padre, el subproducto de sebo saturado me transfundió mercurio. Así, monótonos motores diésel, en el suero por los siglos de unos senos, con esquirlas encastradas, religando la sutura a nueva herida, alambres invisibles, pero en parte de vapor. Ya yo no muto más, he muerto, en plástico de tiempo desprendido. Uno debe demolerse cada día. Esta vida es temporal que termina mi verano. Esta vez será vencida. Por algo el sexo es axis, lo imposible, indispensable, hecho de shocks. Si me seduce un foso, constelación de cosas en ocaso. Si son 50 cuantas o cuentas de un rosario, lo que sepas de esas cepas espontáneas. A saber, si sostenemos un párpado que vuela y el párpado se va, ¿qué significa eso, Lorenzo? Un baúl con anatemas, un espejo devolviéndome viscoso, escombros de mi enclave, la carne que yo nunca socavé. Un sorbo de ponzoña y ya, manteca, como bloque de C4 por la tráquea. Acidez de ser y estar para hacer mi propia salsa y dejar de ser exacto. Yo solo sé decirlo. Betún nocturno, muerte, lapidado por una piedra abstracta. Salir a jadear en busca de microbios, anclado en una cama. Mis sesos en conserva de un cráneo de hojalata cuando abre un obrelatas que abre huesos. El punto pasa por saber quién soy y hasta dónde el mundo es niebla, la burbuja que uno cree la realidad. El ego es lo que hago. Yo está lleno de no serenidad. Bife de eso que antes fui. Mi presente despedaza a la serpiente del pasado. Yo, que ha sido concebido en un tornado como intento de cultivo de tormenta. En corroer no hay ruido. Es el día menos cuervo. Te macera más y más. Y en la cifra hay un error. ¿50 qué? Cangrejos que en ti pastan. Tu réplica borrosa. Mi vida irá a perder o escribo derrapar calidad de acometida. Un nudo no adherido de cosas que no pasan. Un acto totalmente lobotómico. Mi sucio digital que me transforma en ti, altamente extramental de mente. Fantasma, ¿en dónde estás? Esnifo lengua en polvo, escribo, el cerebro en el mortero de un tornado, caldo en el que bulle el yo, igual que la manigua de mis disociaciones. El invierno viene y va, pero el estío queda, rotando, temporal, con su motor remoto. Aquí persiste un horizonte en tanto inexistente. Aquí se cuece ocaso. En la mente hubo un antílope, pero saltó y no está. Calabaza a la cabeza, leche en salsa y un cerebro de C4 en su olla de silencio zancochándose. Muchas veces se ve sol en esa fosca, así que acopio tiempo. En mis cuencas hay urracas, pero ¿sabes por qué pasa? Porque el silencio hizo combar el tiempo-espacio. La niebla ceba lobos, ¿no los ves? Para gozar el vicio
del momento del talud en necrosis de la tarde. No sales del cenit en fase del sujeto. En algo es concreción lo gaseoso. Vete dentro, observa tu tabú con mecánica mnemónica. De algún modo ser aquí en transición de fase hacia el deceso. Espérate en el páramo del temporal que teje harapos sobre el torso. Pasa el párpado siguiente y lee despacio. Tu patrimonio pútrido, tus sacos de psicosis, por cada tramo extremo postraumático. La carne astral, mezquina, pero molida a máquina, reposa en el desierto de quien te moja el labio. Cada vez acremente, asilarse en nada firme, un injerto de ti que no se adapte al telar interminable de tu niebla. Mi músculo cardíaco es un cubo de Rubik, un tapiz por la mitad. Lo vil de tener móvil, la borra de un dibujo poco antes de caer. Se dice vida a cosechar los hechos, pero el vacío de vivir es pedregoso. Se pierden muchas ramas en busca de pensar, así como la gente que, al disecarse, cae. Eso es ensartar asociaciones, recreándolas después como poesía. Eso es. Ok, relato lastre, con el fin de socavar lo que no existe. Mi perspectiva estorba, inadaptado a todo. Se me dirá que hay otro, pero será quimera, que se pudra a corto plazo. En cuanto al eco, es cuanto. Yo sé que soy exógeno. Yo por ese pasadizo fui al pasado. En un cero y su fracción de tormenta en un matraz, libro a libro en descalabro. Un vuelo, pero in vitro. Por la calle en la que vas se desconstruye. En los suburbios manda la neblina, la música de los que nunca hablamos, o por escasa doxa, por existencia estándar. Poca cosa de cosechas, ensartando los instantes. En el costal están 50 estíos, y en la amenaza gasa de ceguera. Ya tengo que borrarme, crisálidas de horas, de todo lo que pueda. Alcancé mi cota cero. Rebobinar la masa del encéfalo y luego ver qué pasa. Se disipa, pero porosidad en el proceso. Licor de recaída, ya en el límite licuado. Así, si cesa el ser, solo quise cumplir mi precipicio. A mis 50 cuantos de silencio. Salí de la ecuación, Lorenzo. La cosa es que se vive por probabilidad. Se nace por fisura del... Así se vive en este hiato oscuro, si se abre un agujero psicotrópico. Un expansor del ser con el pensar suspenso en 1000 moléculas de anonimato. Mi madre, que no está en mi madriguera, fue mía en el momento de un spin. Me diseñé con humo, me procreé en mi padre y crecí cosificado en la caída. Pero después errar en un estadio estándar, en avalancha de vacíos, de segundo a segundo sedimento. Así llegué a 50. En la ecuación de ocasos, la deriva temporal del propio cuerpo. Dónde ser, en dónde deshacerse. El objeto se sujeta del sujeto y a su síntesis llamamos realidad. Te deshaces y no existes. Retrasa tu reloj y para entonces tu cerebro ya estará restablecido. Ahí quedé.
Sí, Sonó la campana es porque terminó el round. Una pelea de ¡qué flash! el siguiente contendor, el siguiente pugilista. ¡Cuánta energía! Bueno, ahí hay una relación con el hecho de cumplir los 50 años, fue cuando empecé todo esto. Y Sí. creo que se nota, ¿verdad? No hay que abundar sobre eso. Para mí se notó en los tres, chicos. No. Se notan los tres la madurez, ¿no? Ojalá que Los 15 Lorenzo años. ojalá que le pueda llegar a Lorenzo ese poema de alguna manera. Ahí va. Vos viste lo que decía Lorenzo. Yo pasé directamente de la juventud a la vejez, no tuve madurez, decía Lorenzo. Afortunado. Pero, ¿sabes lo que... Claro, eso es ser un beato. Pero ¿sabes lo que me produce siempre curiosidad, León? Ahora que estamos juntos acá y lo mismo que tengo un par de preguntas con Romina, tengo una pregunta respecto a lo que vos describís en general y no solo respecto a esto que leíste recién. Y que es, digamos, siempre me da curiosidad un poco la biblioteca, las elecciones, ¿viste? El momento del gesto donde uno elige un libro y no otro libro. Porque es muy notable que hay una música, una rítmica, una sonoridad en tu poesía. Los cuerpos son el kraken de otros cuerpos, decís vos en un momento, ¿no? En lo que entregaste hace poco. Y tus versos son como el kraken de otros versos, ¿no es cierto? Entonces yo me preguntaba, me daba curiosidad, como, digamos, como curioso, ¿con qué otras músicas, con qué otras rítmicas de la poesía, de otros poetas te reconoces, simpatizás, están ahí funcionando como un fermento? Digamos, en ese momento, esa elección que uno tiene, que elige una cosa y no otra, si funcionan ahí, en tu rítmica, viste, que me parece muy singular. Por eso es mi curiosidad. Y bueno, uno ha leído muchas cosas, pero tiene sus preferencias, obviamente. Yo creo pertenecer a esa franja post neobarroca, ¿no? Leímos, bueno, Medusario sale en el 96, cuando uno está empezando a cuajar una manera de decir. Y algunos de estos poetas ya yo los conocía de manera individual, incluso a Coser lo conocía personalmente desde los 80 y venía Claro. leyendo todo lo que escribía, pero al verlo así en conjunto, descubrí otras voces que me impresionaron mucho con esto y con Caribe Transplatino y la cercanía con Eduardo Espina, con Perlonger. Chavarren también vivía en Nueva York en ese entonces. La cosa anda por ahí, pero también tiene su vínculo caribeño propiamente con lo dominicano, con mi tradición. Ahí va. Yo tengo pertenezco a una generación, o me incluye en una generación que se llama de los 80, que es gente que trabajó mucho con la poesía del pensamiento. Nos sentíamos muy cercanos a Roberto Guarros, que viajó, vino aquí en los años 80 y todo. Y leíamos a Guarros y también todo lo que estaba circulando en Latinoamérica. Y la tradición dominicana con Franklin Mieses Burgos, un poeta muy musical, lo que hizo Manuel Rueda con la creación del pluralismo, que es un movimiento poético lo máximo que se ha hecho por acá, muy vinculado con la música y con el concretismo, y su derivación de otro movimiento que llaman contextualismo. Entonces, todo esto es toda esta mezcolanza, todo este ajiaco poético es lo que aparece ahí.
A veces, como dices tú, uno puede verse en el poema que uno se inclina más por un lado que por el otro, pero es un mestizaje del cual yo hago, lo hago me siento bien haciéndolo, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con la criolité, con el criollismo caribeño, de cómo uno se forma culturalmente con la herencia europea, indígena, africana, y siento que por ahí es el camino de la poesía nuestra por acá. Pues con ese mestizaje, con ese mulataje lexical. Es como lo puede ver uno desde su punto de vista. Obviamente que no siempre el propio poeta es el que puede hablar mejor de lo que hace, ¿no? A veces uno se siente forzado a hacerlo, sobre todo si tiene que responder preguntas de Andy Warhol. Yo te quiero hacer una pregunta en ese contexto, un poco más bicha quizás. ¿Te sentís cómodo en el contexto dominicano? ¿Cómo te sentís? No, yo soy una rara avis por aquí, un tipo, ¿no? Pero a veces creo que me reivindican mi poesía o la aplauden o la premian, porque también he ganado como 5 premios, creo que porque no entienden nada. Dicen, es importante porque no se comprende absolutamente nada de lo que está diciendo este tipo. Claro, por eso acá en Argentina no prohibían a Spinetta, porque no entendían. Claro. Entonces, lo que sí se reconoce, pues, que para la crítica dominicana yo tengo una voz muy propia, y también a muchos les parece interesante que prácticamente yo soy el único poeta contemporáneo de por acá al que vinculen con promociones, movimientos o generaciones latinoamericanas, ¿no? Porque aquí somos, Claro. bueno, como isleños que somos, pues tendemos mucho al encierro, a mirarnos hacia adentro. Entonces, Sí, sí. una voz que la gente rescata hacia afuera resulta importante, interesante para mucha gente. También lo utilizan eso como un hándicap, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, Claro, este tipo es un extranjero viviendo aquí. Pero bueno, uno hace lo que tiene que hacer y como se sienta cómodo haciéndolo, eso es todo. Punto. Pero es que sos eso, como un extranjero en la propia lengua, que es un poco la definición, ¿no?, que da Deleuze en Crítica y Clínica de la Poesía, una lengua extranjera en la propia lengua. Y hay algo de eso en esta perspectiva post-neobarroca que vos mencionás. Bueno, yo creo que si no es por ahí, si no es así, a mí no me interesa hacer poesía. Ahí va, Tiene claro. Si no, no tiene sentido. Participar en un coro, pues para eso están las iglesias, ¿no? Bueno. Y bueno, también este asunto del posbarroco ahí que es una discusión interesante y que va para largo. Sí. Porque, bueno, se ha hablado con contundencia de lo que fue el neobarroco, que ya no es, que no se puede volver a eso, que fue un movimiento con principio y fin, como tal, y etcétera. Claro, pero hay como una urgencia por darlo por terminado. A mí eso es lo que me llama la atención. A Hay veces más urgencia en darlo por terminado que en decir cuál es la delimitación, ponele o en por qué. Sí. pero para mí lo más llamativo es cuando es urgencia. Hay que matarlo, hay que matarlo. De eso. Sí. Es decir, porque ahí hay un síntoma muy extraño, es decir, que dure lo menos posible, que pase pronto, y en realidad todavía esa muestra de la que hablaba recién León, y que para nosotros fue determinante, creo que para todos, que es el medusario, es algo que todavía no se terminó de masticar, no es algo que pasó y terminó. Sí, aparte que no se puede trabajar en los mismos términos que lo anterior, no clasifica del mismo modo, no opera del mismo modo, entonces pensarlo
en los mismos términos que lo contrario es como imposible. A ver, por ejemplo, ¿acaso tu editorial, Romina, Juana Ramírez, Sí. no tiene esa función de ver Sí, cómo se pero yo jamás diría que el neobarroco se terminó y que me desprendo del neobarroco porque ya pasó. Jamás diría eso. Para mí está en el universo, no se puede terminar, es un fuego eterno. O sea, perdón que lo diga en estos términos, pero para mí es así. No lo puedo dar por terminado y no puedo decir que hubo condiciones históricas determinadas en los 80 y los 90, pero no puedo decir que esto ha terminado. Perdón. Yo lo que creo que hay una confusión. Por lo mismo que todavía no podemos Cuando decir tratan que de... romanticismo. Es decir, ¿Cómo? alguien puede decir que terminó el romanticismo. Es No decir, terminado el romanticismo, es el concepto moderno de literatura por excelencia. Eso es. La confusión o digamos, de lo que ellos, el Yo creo ancla hay que un ellos... afán, no es una confusión, es un afán Eh, determinadamente político. Hay que terminar con claro, ello. pero quieren hablar del neobarroco como, bueno, cierto grupo que se reunió en torno a ciertas revistas, ciertas editoriales, ciertos nombres, algunos de los cuales ya han desaparecido físicamente, como Perlón y esto, pero el neobarroco es mucho más que eso. claro, Se refieren como una especie de promoción, pero si tú hablas de una estética, no puedes reducirlo a un grupo de personas, obviamente. por supuesto, por supuesto. De hecho, me parece que otra de las líneas de fuerza, hablando de aquello que nos hace concurrir, es esta, precisamente esta. Es decir, Es más esta, allá, el neobarroco, totalmente. ni más ni menos. Esa estela, esa es la galaxia. ¿Sí? Tal cual, la galaxia magallánica. Y las luces del norte sobre tu peluca. Bueno, Bueno, yo, La aurora boreal. ¿te parece, eso Romy, que tú- vos leas ahora? ¿Qué? Me eso gustaría que, eso, ¿Lo qué? bueno, sí, que leas vos. Entonces decía, lo que presento, para que lo tengo que volver a presentar, son todas fotos que tomé en República Dominicana en ese viaje, donde empecé a escribir este texto. ¿En serio? Empecé a escribirlo ahí. Todavía lo estoy escribiendo, voy a leer una parte, me parece, nada más, porque es larguísimo. Ok. El precedente. Después de cada infierno vive un cielo estrellado de hace 10.000 años. En su órbita gravitan los pasadizos de tiempo. El infierno arde, el infierno viola, pero en el tiempo pátina, se cría una crisálida. Carne crecida al infierno, refresca y humecta a un alien. Precedente. No estoy aquí, no me he peinado. No te sonrío ni te digo gracias o este es mi nombre. Acomodado en un sillón de estrellada carne, se despierta desmemoriado. Su viaje es demasiado viejo y el infierno no lo toca. Lo encandila o lo aburre. Lo mira pasar, paciente, bajo un corazón que no resiste y un estómago que vuelca. Llora y llora, mientras siente los demonios reír y bailar. La mayor parte de las veces ha aprendido a actuar como una mujer más. Es un infante pendiente de su cuerpo doloroso. Desconecta de la matriz estelar que la compone. Me calla, apenas me ve, no me cree. Te pone las mismas excusas que a esos otros cuerpos actuantes. Cree en ella como en un pequeño poder solitario que no le alcanza y en sueños me ve. Sonríe como si la belleza fuera algo no aprendido. Mira sus huecos como si fuesen hijos. No me distingue de sí, no me distingue de no. En una lámina de la duerme vela, a veces veo un cielo estrellado. Lo veo y se entrega a esa conducta del conducido
en sueños, para que seamos algo que somos. No es toda esta historia construida desde el nacimiento de este cuerpo, a la intemperie, a la luz que dicen, cuerpo dado a luz de un sol cualquiera. Travieso quise ocupar un cuerpo, y es la generación de cuerpos, y su historia, traje apretado u holgado, raspa, armadura de la conquista. ¿Y qué si este cuerpo es material pero no real? Ente en mí no, sujeto a luz, que es materia, pintura que alguien mira, máquina que se desgasta, en trabajos y orgasmos. La figura por momentos es un pulpo, 800.000 tentáculos más, pulpa, dice ella, que reconoce y se apropia. Aquí en el pasado del tiempo, cuando se acaba, duele un tentáculo roto. A ella le duele. Yo lo latigo. La fusión es una efervescencia. No renuncia a su historia. Se hace cicatriz del mar. Raya de espuma en los bellos pies. Sus tentáculos, dice, están atrofiados más. Proyectan una luz dominadora, invisible, refulgente, atraviesa su figura y todas, al vislumbrarme. Un gran plato a la cara, llena de signos, móviles, temporales, botonera chispeante, saliva lubricante, genera cortocircuito, babea. Pobre boba, ensanguchada en el planeta, con sus glándulas que gotean, lo sabroso, ocupada la materia por momentos, por glandes que gotean. No hay paz, hay éxtasis. Adiós, cuerpa, adiós, leches. Gotas resuman, volátiles látigos, a que salga. La suspendo, como el mar le saco la raíz, la doy vueltas más, no me gusta aturdirla. Se vuelve contra sí y contra mí. La suspendo como a una niña, teme tanto echar raíces como cortarlas. Tallos de luz hay siempre, le muestro hasta que quiera ver. En el infierno es cuando, y a veces corre hacia el infierno para verme. En el infierno luchamos para el mismo bando. Parece una niña, la mayor de las veces. Me ignora, no puede enfocarme, ni dejarme libre, como agua de mar. Me traga, oscuro animal que retuerce a su auriga. Es un tirano. Soy un tirano. No sé quién es quién que llora cuando lloro. Se queman las cosas, se mojan. A mi antojo, me pregunto, ¿qué se me antoja con este tentáculo de la contradicción que empuja mi codo sobre mi mano, borrando toda razón aceptable, volviéndome pura gana siniestra, voluntad ciega, desbordada, en pugna, brillando en el barro, eligiendo las batallas, esperando, sin triunfo latigando a mi alrededor, hasta que no haya más que nosotros. ¿Dos? Me pregunto, si somos dos o cuántos. La imagen cautiva, sin esencia, el color, el calor. Puede ser cualquiera el tripulante, juega y juega. La mayor de las veces, anciano con chiche nuevo, maracas, botoneras, cartílagos, mucosas, fuelles, diques. Gaga, pierde la conciencia, actúa sin materia. Mutuamente se pierden, nos perdemos, creemos que somos dos opuestos, pero somos nadie. Titiriteros apenas, titiriteres, tiritamos, la calavera chilla, sola rueda, bajo la cubierta que reluce. La narrativa se ofrece al sentido, hace historia, examina cada pulso, convierte la insistencia en sentido, la reincidencia en sentido, obliga a la dirección. Al chocar con lesotres, al elegirles, al cambiar la gramática, al pensar en lenguaje,
que produce a su vez pensamiento. Oh, la máquina se sueña sola, ha echado a rodar sus fantasmas, sus yeguas nocturnas, traducciones. Cada fragmento deja huella, residuo, ofrecido al sentido. La historia y la filosofía se ponen la corona de las mayúsculas. Hay sentido, hay, ahí nos dirigimos, ahí hay, las mismas letras que sentido, hay destino, ten lo sido, lo tenso, lo oído, todo tan densito. Disanto, estos labios bellos se sientan en lesotres, disientan entre ellos. Aquí en el ápice del sueño de un pensamiento que ha sido desprendido de una sola sílaba, las ninfas nos invaden por millones. Fantasmas en la máquina que narra, suena dona, aplasta el pensamiento que la pare, como a una burbuja. Bueno, y dejo acá, porque ya es mucho, ¿no? Uy. Creo que se me colgó la maquinola. A ver. ¿Cómo? ¿En serio? Ahí está. No. Ahí puede dejar de compartir. ¿Nos vemos? Sí. Ahí está. Es episcopal casi eso. Eso merece un brindis maravilloso. Es un momento en que tenemos que brindar y beber. De verdad que sí. Y lo de... León, no estás con cámara, no te vemos. ¿No? Sí, te veo. Yo no lo veo, ¿cómo puede ser? A ver. Ahí está, ahí te veo, ahí lo veo. Esto, Romina, qué maravilla de que además tu paso por acá, por Dominicana, por Santo Domingo específicamente, porque fue la única parte que conociste, haya sido el arranque, el motivo, el inicio de esto, que promete ser un libro interesante. Todavía no es un libro, ¿no? No, todavía no está terminado. O sea, está súper... Esta primera parte está como más definida. La segunda parte falta. Todavía estoy escribiendo. O sea, todavía sale. Todavía te cabe otro viaje. Claro, todavía está. Pero bueno, no sé cómo habrá quedado el video porque no tengo ni idea, pero bueno, pues aparte, bueno, sí me reenganché en hacer las fotos y todo eso, pero no sé qué habrá pasado ahí con la recurrencia de las imágenes. No, el video se vio perfecto y se ve perfecto, pero se entiende extraño, porque genera una extrañeza alucinante. Ok, claro. Sí. Para mí Sí. pone como el acento en una de las partes del texto, digamos que está bueno. Quizás no es la más esperada. No sé, porque yo estoy viendo ahí unos emblemas medievales, por ejemplo. Sí. Y entonces, ¿cómo es eso? Aquí aparece más el alienígena en la lengua, no tanto el extranjero en la lengua. O sea, no sé. Bueno, la indagación principal para mí sería la poética de Romina Frecci, y la poeta Romina Frecci inserta en ese espacio caribeño totalmente desconocido hasta ese momento, que hizo detonar este decir, porque de pronto tú no vas a dejar de ser tú con tus monstruos, fantasmas y querubines. De repente no puedes dejar de ser eso, pero estás en otro espacio que hace que estallen de alguna manera y se reflejan en esa escritura inacible, como bien se señaló Nácar, la vinculación con las imágenes tiene que ser visto desde una lectura muy de Romina,
porque hay que ver qué despertaban, ¿no? ¿Cuál es el hilo? ¿Cuáles son las supercuerdas que atan esas materialidades? Esas materialidades gráficas con esa verbalidad. Y bueno, para mí eso lo hace muy, muy fascinante. A mí la verdad es que me encantó. Yo no miraba tu rostro, sino las imágenes y te escuchaba. Y bueno, era una manera de recrear el poema a través de la audición con lo que estaba viendo, buscando esa vinculación. Y uno puede hacer sus propias interpretaciones. Hay un rostro que tú fotografiaste que aparece cada 10, cada 15 diapositivas. Y yo mismo mi ritmo de vincular ese rostro con lo que tú ibas diciendo. También tiene su magia interpretativa ahora de manera doble. Sí, bueno, te referís quizás al cuelga lámparas, esa cosa para colgar las lámparas, o a una de las armaduras. No, la armadura no. Debe ser no sabía que era algo de lámpara, pero yo veía la fisonomía. Las imágenes son la mayoría del Palacio de Gobierno y del Alcázar. Y a mí lo que, había en todos lados, digamos, como todos estos rostros o estas máscaras, tanto de los taínos como de los conquistadores. Los conquistadores me parecieron unos auténticos alienígenas, eso fue como muy impactante, todo, ver las armaduras y todo eso. Pero del otro lado también, digamos, de la parte como más local, digamos, había como máscaras y cosas tremendas. Y uno de esos es es un... Ay, sí, es para colgar las lámparas, ¿no? Ay, está en el recorrido que uno hace, es un palo donde se colgaban, digamos, las lámparas, las antorchas, pero claro, tienen esos rostros que yo me imagino lo amenazador que debe ser eso, y vivir entre esas sombras, ¿no? Digamos, ese palo del que cuelgan las luces, lo que debe proyectar las noches, ¿no? Yo me imaginé eso, vivir en ese contexto, y me pareció como algo alucinante, ¿no? En función de la invasión y de la interpretación de las distintas imágenes y de la vestimenta y todo esto, ¿no? Me pareció como esa historia de la conquista, una invasión extraterrestre a full, digamos. El texto creo que se va por otros lugares, ¿no? También, digamos, no solo por esta posibilidad de la transmigración, ¿no? Que esto es, o sea, interpretar la conquista como una invasión, obviamente se nos cae de maduro, digamos, pero esta comparación, digamos, me parece que bueno, que es lo que inició el texto, de alguna manera. Después se me va para otros lugares, ¿no? La invasión, la conquista, todo eso. Igual le da ¿qué? A la imagen, cuando la ves, le da un lugar alienígena. Es decir, porque aparece. Que lo es. Yo cuando vi esas armaduras delante mío, que aparte son más petizas que yo, Nácar, ¿no? Digamos, las armaduras que están son muy pequeñitas. Y a mí me llama muchísimo la atención el imaginario de ciencia ficción que tenemos, que es eso, son esos personajes, ¿no? Sí. Y bueno, si eso uno lo lleva a la historia, me parece tremendo. Igual, bueno, no sé si es la única lectura que yo le estoy dando, es el puntapié, ¿no? Sí. Puede salir infinitas cosas de ahí. Me parece que se va a hacer un libro bastante jugoso, de un contenido denso, por todo lo que se puede decir y todo lo que estás diciendo ya. Sí, yo te agradezco mucho, la verdad, la invitación de este viaje. Para mí fue súper, súper importante en este sentido también, además de en otros, ¿no? O sea, en ese punto. Buenísimo.
También, Bueno, de cosas buen que no motivo son. para brindar y así yo. Otro. Otro más, por supuesto. Siempre hay un motivo real para brindar. Y ahí toca la campana del ring. Dale, ahora te toca a ti, Nácar. Bueno, me tengo que poner los anteojos para esto. Obvio. A ver. Y una linterna también. Espera un cachito. Wait. Eh, Sí. Yo voy a leer de una continuación de Las Señoras del Arco Iris. Nuevas aventuras. Algo que se llama Las Señoras del Clima y en particular un capítulo que se llama Las Monstruas. Así que voy a hablar de ahí. Es una prosa relativamente mágico, teúrgico, neobarroca, neomanierista también. Bueno, ya la definí demasiado, así que vamos derecho a su letra. Las Señoras del Clima sería a continuación de Las Señoras del Arco Iris, solo en un sentido más que nada relacionado con el mercado, con las ventas, ¿no es cierto? Bueno, empieza el capítulo 0.0. Dice lo siguiente. Cómo la cosa que tememos en serio y en broma implica la encarnación de la monstrua. Cómo una se convierte en monstrua a través de una delgada cadena de avatares que no existen. Lo planteo a sabiendas de que me toca tal suerte y muerte. No muy tarde, pero menos aún temprano, ni culpable ni inocente, ni menos aún coronada, ni con marcas de orgullo alguno. Nada más una noche se entra dulcemente a su activación dentro de una exigua cadena de señoras del clima. La monstrua no se esfuerza, no lucha para que el acontecimiento condense. Sucede que se interna de golpe y despacio hacia su cero particular, a veces una estrella, un sapo, dilatando la pausa menos que temida, encajada, desenjaulada hacia el animal que voltaiza. Haber hecho fiaca de joven es la primera molestia contra el ahorcamiento escolar, la primera tierra dispuesta, disponible, al sereno, contra los venenos laboralistas. Luego, la dolce vita es la fase contigua que despierta unos ceros fáunicos, conquistados sobre una línea de adentro afuera, tal como sucede en las líneas de hamaca descritas en la escuela nocturna. Una monstrua no se elige de buenas a primeras, ni es elegida por nadie. La elección es cauta y neutra, de estocadas veloces cada vez que suceden, hasta que se vuelve una sustancia que nimba, se huele y se porta, ni dramática ni perentoria. Se siente en las puntas de afecto mejor ajustadas a su posibilidad de experimentarse. De fuelle en fuelle, dice Bichiga, sin chance de recular ante las llamadas cuando suben. Surfear la ocasión, retirarse de la obra, escriben las demonias del mediodía, a quienes después visitaremos. Pero vuelvo 2 tazas atrás. Al convertirnos en negras, junto a los tiberios en patas, sentimos que pescamos ciertos cantares caldaicos al decir de las mistificadoras, glosollagas que pronto nos caracterizarían como cantantes, caldaicas, cantantes, verboras, áspidas, nadadoras del sutil. Luego, cierto día, desenjambre de días, un minuto, cuando la zónula se abre a la portadora de 10.000, capta al galope de la fuerza que la apertura la influencia es la primera comezón de saberse tocada, picada por unas riendas de cábalas, caballas, sin freno. Ibisoma, Eva Idris, Ishaína, Alevana, algunas de las monstruas que empiezan a dejar pasar vigías, sus secretos abre centinelas. Sin embargo, tal amplificación monstrua te torna en cada salida más delgada, menos asimilable al cine o a Lovecraft, por cada grano de morbo,
Hay una retirada masiva de nosotras, las siempre vivas, nadadoras de las informales esencias. Un solo grano de siniestro obtura la realidad de los contactos. Alevana. Que nuestro sinfreno se detona en la nota baja de la naturaleza. Síes de una jovialidad infiltrando un Júpiter pelasgo para nada olímpico. Retirada del juguete sobreestimulante, la monstrua se vuelve menos señalable que una liebre. Las demonias del mediodía, en su gnosis balnearia, dicen que son las desvalidas surfers, y el poder que esto implica aún está por decirse. Una prepara sin intención sus pruebas, en la medida de aquello que activa al bajar y subir por los desfiles. Cita de un testamento de Vichy. Bueno, hasta aquí llega por ahora. Y falta esto. Yo veo que al final de la lectura, pues suena la campana, pero al mismo tiempo las lecturas terminan con un knockout, que por lo regular no hace falta la campana, porque la verdad es que donde quiera que cortes la lectura de las monstruas, donde quiera que lo cortes antes o después, resulta una cosa muy contundente, ¿no? Un golpe, un uppercut al que está leyendo o escuchando, o ambas cosas. Y esa vinculación tan fuerte que hay entre tu escritura con la oralidad hace que uno lo disfrute doblemente, porque no siempre se te puede escuchar. A veces hay que leerte, como yo, que estoy con las santas incubaciones atrapadas en casa de mi suegra, que estaba, porque yo tengo una biblioteca donde quiera que voy. Entonces, en donde mi suegra hay una biblioteca, donde vamos los fines de semana, y yo me estaba leyendo los fines de semana las santas incubaciones cuando estalló la crisis del virus. No he podido volver al libro, pero claro, no puedo dejar de asociar lo que has leído con esa otra lectura, con la distancia de que pues allí están sucediendo cosas entre un grupo de gente. Hay unos personajes que cuando uno va recorriendo los renglones no puede dejar de pensar un poco en Néstor Sánchez. No sé si es manía mía, porque también hacía poco tiempo que había leído o releído Cómico de la Lengua, pero ahora con lo de las monstruas es una visión mucho más desde el punto de vista singular, pero igual de fascinante, y la verdad que también esa imposibilidad de clasificar el texto, aunque esté escrito en prosa, eso de cómo uno pueda ver el bloque o los versos o los diálogos, eso es irrelevante. Realmente lo que importa es cómo suena, ¿no? Y nosotros tenemos gran oportunidad escuchándote. La verdad es que es admirable. Yo también había leído el archivo que nos enviaste, y escucharte como con tantos otros escritores me da otra lectura, una segunda oportunidad de lectura. Sí. Así que gracias. Sí, porque en esto tenés razón, que es muy oral el origen, pero parece raro que sea oral, ¿no es cierto? En el sentido que la oralidad plantearía una relación automática con el coloquialismo, y no es así.
y no. Sí, pero es otra realidad. Es otra realidad porque en definitiva la poesía ab origen es oral, ¿no es cierto? Eso Eh, es. y sin embargo coloquial. Claro, porque es que esa oralidad de la que tanta gente hace bandera y lo levanta como defensa, es una Exacto. oralidad tergiversada, esa no es la Es una oralidad. realidad literaria. Exacto. Como una gauchesca. En Argentina tenemos la gauchesca. Es una realidad literaria construida y que se pierde, o sea, tiene filtrado todo el humor y todo el ahora del momento. Está como así. Es que la oralidad no tiene acaso este condimento que es de la ocurrencia, ¿no es cierto? No sé, lo que llamarían los ingleses el wit, ¿no es cierto? Sí. Esa parte ingeniosa del habla, que está incluida en el habla, ¿no es cierto? Y que por sí misma es un habla compleja, que el habla por sí misma es algo Es complejo. muchísimo más compleja que ese tipo de oralidad literaria, digamos. Claro, Que repone en la oración lo que sí, es sí. imposible de reponer. La oralidad rompe con la lógica permanentemente y Exacto. es el discurso, digamos, controlado, el que trata de poner el lenguaje en compartimientos estancos, pero la oralidad es totalmente otra cosa. Y Sí. aquella otra oralidad del que hacen alarde ciertos escritores también es una tergiversación total. Claro, claro. Esa autenticidad que tiene la oralidad real. Ujú. A mí me Sí, gustan sí. mucho unos poetas que son, para mí, muy, muy orales, aunque no tengo manera de comprobarlo porque no conozco el guaraní ni he estado en Paraguay, pero lo que hacen los chicos allá en Paraguay con el portuñol, me parece que anda mucho por ahí. Exacto. Y Es esa que libertad que consiguen en sus textos es porque parten de esa oralidad real que nos quieren escamotear. el guaraní en realidad es casi una lengua, es puramente oral, ¿o no? Ujú. Hay Bueno, transcripciones, no hay entre escritura nosotros, guaraní, hay transcripción. otro de nuestros vectores que estuvo acá en la Lógena leyendo El Mar Paraguayo, Wilson Bueno, Claro, bueno. Son ni buenos. más ni menos, que trabajó con el tupí, con el portuñol, es decir, en esa zona fronteriza entre una lengua y otra, y que no podía definirse como una lengua formal, al contrario, una lengua coloquial, pero absolutamente ininteligible desde el punto de vista del paradigma de lo inteligible, ¿no es cierto? Y era Pajarística. pajarística, claro. Y sin embargo, sumamente rica en lo que dice, ¿no? Exacto. Y bueno, pues ahí hay un grupo de poetas súper interesantes. Sí, se les puede llamar poetas, ¿no? Escritores, que andan en esa zona transfronteriza de lo que sucede entre Paraguay, Uruguay, Brasil, Claro. y mezclan todas estas cosas. Y eso lo hace súper, súper interesante. Pues tu texto no está en esa zona, pero saltamos ahí por lo de el Por lo señalamiento de la de... oralidad. Para mí, Sí, Nácar, tus textos, esto no sé si te lo dije alguna vez, pero tus textos es como alguien que te está parlando al oído todo el tiempo, en el sentido que está muy cerca, muy, muy cerca. Entonces, lo que se ve es lo que está inmediatamente adelante. Y cómo se traduce es desde esa oralidad del cuchicheo, ¿entendés? Hay un más allá, se traduce ahí. Y es como eso, son cuadraditos así, cámaras muy, muy subjetivas. Eso. ujú. No sé. Vos sabés que eso es muy genial, porque de alguna manera es que esa lengua rara no la habla alguien desde un púlpito, que esa sería No, es un chamullo, pero tuk, tuk, tuk. mucho, que están escuchando, ¿no es Un cierto? chamullo incluso erótico también, ¿no? Como de... Pero porque yo lo siento así al momento de producir esa traducción, ¿no es Ah, cierto? De chamullo a un barullo, ¿no es cierto? Así en la letra, pero que eso es en realidad un chamullo continuo,
y que además es una pasión alegre, porque es una pasión alegre por recibirlo y por proyectarlo, ¿no? Ujú. En tanto que no procede de un atrio, ¿no es cierto?, ni de un altar, es una Sino lengua, es es ahí, No, claro. ¿no? donde se te puede pasar el pájaro, digamos. Ujú, Ahí que habla de alegría y de púlpito, la ujú, contradicción entre el jolgorio evidente que hay en tus textos ujú. contraviene totalmente la solemnidad del púlpito, no puede Exacto, estar. exacto. El púlpito deviene pulpito. Pulpo, sí, sí, tal cual. No, pulpito. Un Pero, pulpo natural, que es la mano. pero es evidente que tus textos son muy gozosos, sin que deje uno de sentirse metafísicamente conmovido cuando los escucha, cuando los lee, porque hay una profundidad filosófica detrás de todo eso. Es la filosofía de un pensamiento que vas edificando en Sí. base al lenguaje y a la ruptura del lenguaje, pero que ahí está un montón de Mira, León, a mí me tuya. llama Vos mucho la también sos atención. muy filosófico, León. Sí, 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 totalmente. A mí me llama mucho la atención que no se haya vuelto sobre esta cuestión que plantea, de hecho, Néstor Perlonger, en el prefacio al Medusario, en su texto sobre Onero Barroso, que apunta directamente a la poesía como conocimiento absoluto. Sí. Lo dice así en esos términos. Hay que ver que nosotros podemos entender por eso, ¿no es cierto? Pero la poesía plantea una cuestión de filosofía, de conocimiento, y hasta incluso de un conocimiento absoluto. ¿Qué estará diciendo? ¿Qué estará Bueno, diciendo? hoy hablábamos de romanticismo, ¿no? Claro. Y sí, Ay, ¿acaso terminamos con él? razón poética. Claro. Claro. Eh, y en buena medida las vanguardias proceden de él, ¿no es cierto? Del romanticismo. Y todavía estamos tratando Somos de... new romantics todavía, con la peluca. Vibran. Yo conocí a Perlonger, ¿ustedes saben eso? Ay, sí, pero yo no Tuve- lo conocí. ¿Vos lo conociste, Nácar? No. No, 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 tampoco, claro, nosotros no conocemos a Perlonger. no, no. Ah, mira, tuve esa dicha, a pesar de no ser argentino como él, tuve la gran oportunidad de conocerlo y de que me dedicara incluso un ejemplar de hule No, en Qué serio, lindo, qué flash. qué divino. en Nueva York, en una lectura Eso fue bien. que hizo Néstor con David Huerta, José Cosa y Chavarren. Mm, Y ya estaba enfermo Néstor. Claro, mm. A mí me sorprendió muchísimo ver a esta persona de bajo tamaño, de baja estatura, petizo, como dicen ustedes, además enfermo, pero con claro. una voz tan potente como la que tenía Néstor Perlón, era impresionante. Y, escucharlo aquella noche fue extraordinario, inolvidable. Me le acerqué a pesar de mi timidez ya, ya muy conocida. Y me alegra haberlo hecho porque murió 2 años después. Y ¿Dónde bueno, fue, León? de esta edad va a vivir por mucho tiempo más. Uno nunca cree que va a morir tan pronto, ¿no? Claro. ¿En qué ciudad fue que lo encontraste, León? En Nueva York, En Nueva York. Ujú. sí. Él llegó allá a Nueva York, leyeron en la Casa de Italia, lo recuerdo como hoy. Esa fue la noche que conocí a David Huerta también, Ajá. de manera muy extraña, porque antes de que empezara la lectura entramos los dos al baño y estábamos orinando uno al lado del otro. Claro. ¿Tú eres David Huerta? Sí. ¿Y tú quién eres? No, alguien que está haciendo pipí. Y vino poesía. Yo quería como comentar algunas cosas que mientras iba leyéndolos me habían pasado y me habían conmovido, básicamente, que es que bueno,
Yo pude como hacer una relación biográfica como directa y me resultó como muy wow, porque jamás los identificaría en ese lugar. Creo que me parece que está bueno como pensar que la escritura tiene esa dimensión también, digamos. Esto vos decías de los 50 años, de la edad, la proximidad de la muerte, o sea, hay un montón de temas que están ligados a la biografía y que yo puedo conocer los detalles porque los conozco a ustedes, pero que son universales. Eso me llamó muchísimo la atención, esta cosa de madurez que dijimos al principio. Sí. Y bueno, y también lo cansados que estamos de las determinaciones del yo y las determinaciones físicas. Eso también me parece que aparece un montón. Todos estos deseos de diálogo con Lorenzo o con quien sea son como para mí modos de subjetivación. Bueno, y todas las sores, todos estos monstruos y estos estados del yo son Totalmente. capas de algo que no soportamos. Eso me llamó la atención. O yo me identifiqué con esos vectores de la escritura de ustedes. Bueno, a mí me pasaba hace un tiempo atrás de haber conseguido todos los ejemplares, también creo que similares, de la revista Orígenes, ¿no? Ah, Eh, y cómo existía esa conexión, de hecho, también entre las diversas revistas y los diversos mundos literarios en ese momento, en los años 50, a través de revistas, de hecho. Y vos lees la revista Orígenes en sus últimas páginas y tenían publicidad de la revista Sur de Buenos Aires, Victorio sí. Campo, Borges y demás, y todo lo demás. Digo, había esta relación también, digamos, por ahí un poco más diferida, sin lugar a dudas, pero la revista Orígenes con la revista Sur, con la revista que publicaba también por primera vez los 4 sonetos de T.S. Eliot en Nueva York. Hay una revista dominicana contemporánea de Orígenes que cuando tengan oportunidad busquen lo que encuentren de ella o cuando tengan la oportunidad yo les haré llegar todos los números de la revista de la poesía sorprendida que se publicaron también de manera facsimilar. Debí haberte dado eso, Romina, cuando viniste. Esa revista era paralela a Orígenes y los, los directivos publicaban cosas de todas partes del mundo y traducían. Sacaban cosas de André Breton, que vino aquí a Dominicana, de René Char, de Eliot, de todos los poetas que estaban en el momento. Pero también prácticamente publicaron a todos los poetas de la revista Orígenes. Uh-huh. Y la curiosidad es que en Orígenes no apareció ninguno de los poetas sorprendidos nunca. Uh-huh. Yo le pregunté a Lorenzo sobre esta situación, muy extraña, porque eran dos revistas que dialogaban, pero no salía nada de los dominicanos allá. Y pues Lorenzo me salió con una cosa muy patafísica que me dijo todo y no me dijo nada. Pero bueno, y le echó la culpa a Lezama. Claro, ya está fácil. Lo que pasaba con la revista y con el movimiento de la poesía sorprendida, que ha sido prácticamente el gran movimiento de la literatura dominicana en toda su historia, es que ellos estuvieron viviendo en la época del Trujillato, ¿no? De los 31 años del dictador, y eran individuos que tenían que sobrevivir de alguna manera escribiendo cosas que la dictadura no entendiera. Por eso aparecía allí mucho surrealismo. Ellos eran poetas surrealistas también, con libros importantísimos, que bueno, cuando hay oportunidad... Sí, me parece una historia como súper intrincada aparte, ¿no? Digamos, Claro. de Y la tenía una vinculación extranjera. También tenía una vinculación extranjera porque en la revista, el ilustrador de la revista era Eugenio Fernández Granel, que era un emigrante de la Guerra Civil Española. Claro. Otro de los poetas sorprendidos era un chileno que había venido a parar aquí, llamado Alberto Baeza Flores. Era una revista realmente internacional. Y aquí nosotros recibimos a varios de
de los que tuvieron que emigrar luego de la derrota de la República por las fuerzas de Franco y colaboraron. Por eso André Breton viene a Dominicana, conoce a los sorprendidos, se reúne con ellos, se va a Haití, luego a Puerto Rico y regresa al exilio por ahí, ¿no? Huyendo de todo lo que estaba sucediendo en la Segunda Guerra Mundial. Qué bueno saber esa historia. Yo no sabía esa historia de Bretón en República No, yo Dominicana, tampoco. sorprendidos, qué divino saber esa anécdota, ¿no? Y esa historia, esa estadía de él. Así fue. Y los sorprendidos coincidieron con una generación extrañísima que se llama los independientes del 40, Ajá. que también fueron 4 grandes poetas, pero que eran independientes, cada uno por su lado, y no eran de los sorprendidos. Y la visita de Bretón, León, tiene lugar en los años 30, 40, ¿en qué momento? En los 40. En los 40. Ajá. Sí. Les menciono a los independientes del 40 porque uno de ellos es el gran poeta dominicano Manuel del Cabral, que vivió muchos años en Argentina, especialmente en Buenos Aires. No sabía. Sí, yo lo conocía. ¿Tú lo conociste? No. Sí. ¿Sabes quién? No, lo escuché nombrar, no lo leí, la verdad es que no sé. Él escribió casi toda su obra allí. Sus hijos nacieron todos allá. ¿En qué años vino Cabral, León? Cabral vivió en los 50 y 60. 50. Ajá, ajá. Casi hasta los 70 también. Ajá. Incluso, ¿sabes quién lo conoció personalmente? Carlos Ricardo lo conoció. Sí. No me digas, mira. Y a él le publicó Losada, le publicó Carlos Lolé, que también sacaba las cosas de Roberto Guarros. Mirá, claro. Sí, sí. Sí, estaba vinculado con todos estos escritores argentinos. Okay. No pelear parece la felicidad. La vocecita del cansancio duerme, y la tirantez, la contradicción, ha ofrecido fuentes de plata a cada costado. El paisaje emerge, se hace presente, y al costado de una frase nace un sentimiento que nos sienta. Bien sentados, como si fuésemos un modelo para tomar una imagen. Parece que completamos un cuadro. Se puede ver pasar los objetos y sujetos, como si fuesen libres, como si fuésemos libres de toda subjetividad y objetividad. Duplicidad que deriva en universo, al rato vuelve a desbocarse. Todas las voces despiertan. Lo ancestral puede ser olvidado. Accidentalmente. Somos la misma espada. Con la misma cara, 2 o más monedas, calaveras, claras bellas, claraboyas, caballeras. Un gran plato, esa misma cara, llena de botones, cabelleras, carabelas, cabaleras, clavadas. A este suelo, a este sueño, toda su violencia en el hacer polvo. Mirar con la misma cara todes, el mismo polvo, estrella. Desde la mayor parte de los lugares del cosmos brillamos, caras bellas. Al ombligo, primer botón. Clara boya, caño, el pasadizo pasado, oscura memoria, sin cuento. Lo extraño, me parece extraño, desvinculado. Alienado en mí, íntimo y extraño, íntimo y lejano, adentro un extracto tajante de lo externo, se halla bien adentro, y me habla. Extraño, dentro lo extraño como extraño, exhausto a veces, no me advierte su contrariedad, no me asiste más la mayor parte del tiempo, existe, lo extraño adentro existo. Calla el precedente. Con mundo, con cuerpo, con tierra, materia torpe, tosca, bella, sensual. Un cuerpo es eso, exceso.
sobre el pensamiento loco, loco. El cuerpo es droga, el pensamiento. Mata, endulza, cohíbe, choca. En el planeta animal, cada colisión produce su pensamiento propio. Maldita ensoñación del choque. Estrellas que le dicen, vemos las estrellas emanando gases, meteorismo cruel del universo, intoxicades cada una, no une, encadena, la intoxicación aprieta, como un matambre de la carne, que somos. Nervio mata el hambre, parecen decir las estrellas, socarronas, roqueras, meteóricas y metateóricas, fugaces y cometas. Chupar esa mandarina, dejarla tirada, dejar el tiempo en esa chupada. La mandarina dulce que se deja y se entrega a los demás animales, cáscara y carcasa, con algo de pulpa, nave abandonada de la semilla, que ni sabe que recomienza. ¿Qué va a recomenzar? Mas hay algo de cuerpo muerto en las cosas. Matar entonces, o vivir entonces, hasta ser cosa, roca rocosa, de los planetas soles, de los asteroides que quedan luego de las colisiones, polvo grueso de las estrellas, grosor de lo que no admite la ruptura, sigue boyando en alejadura, sin palabra para lo que vive, roca expiva, sin ser viviente, viaja, cuerpo muerto que choca, ilumina, golpea, se ve grandioso en danza, parece que encuentra ligereza ante la mínima gravedad. Arma palabra para lo que vive, proyecta un arsenal para el desfile. El cielo produce sentido, el cielo produce destino, el gusano grande y cósmico, el fuego incansable, el chorro lechoso del camino. Eros iona los cuerpos, imantados se chocan o se frotan, se repelen, se ignoran, entre las fuerzas desconocidas, de abismos que no se pueden ver. No se puede percibir tanto, y aun si se pudiera, ¿cómo se pudiera? Dar idea o palabra que no sea hechizo, imán, de otro cuerpo que terminara, muerto y en el camino. Hay una piedra en medio del camino, una piedra, una rosa, una sílaba, una sílaba. Yo voy a pegar lo que sigue de las monstruas, ¿sí? Me gusta la media taza de misterio que hay en esta casa, acompañada por golpes de techo, rajaduras mordidas hacia la claridad lunar, vidrios turbios que dan a una playa cuaternaria. Los giros del murciélago me recuerdan una serie predilecta de antaño, no sé cuál. El murciélago se transforma en mi amigo incontactable. Gracias. Su chillido es una risa cristalina que me acompaña por las noches. Lo extraño cuando no está y celebro cada vez que retorna y se instala por dentro de las paredes, animándolas con sus sonares auscultadores. De a poco empezamos a acompañarnos, él en mis vigilias y yo en sus cacerías, riendo en espirales a través de recortes a contraluna, mientras se aleja absorbiendo las correas de insectos. Mi vínculo con él se inicia simultáneamente a mi entrada en Monstrua. Al mismo tiempo noto que me visto de avatar, tal vez para estar a su altura. Al mediodía un turbante al que engancho una larga hoja de aloe o un hueso de perro. Otro día cuelgo de mis aros 2 ristras de caracoles, a veces caireles hechos con moscas de pesca, más un cíngulo de fibras de totoral. Esto pasa un día sí y otro no. De golpe vestuario y de golpe nada. A veces desnuda,
con brotes de un eros solar algo balneario, como Leibniz, como John Dee, ambas señoras barrocas, tengo una relación de fachadas con la funesta comunidad sincera de los fiambres humanos. Cuestión es que una vez enlazada a los murciélagos, me enlazo aún más a cierta luna inédita, también a la madera que ella coagula, al buque eléctrico de algunas brisas que llegan del oeste, a los insectos quietistas que vibran solos en una esquina, al peine negro del baño que olvidara un albañil rengo, la flauta rota que cuelga de la pared y se volvió pentatónica, además de mis hongos sapienson, claro, como la hueste que orbita como un sistema de cosméticas abiertas. También noto menos humanos en la rotación, no estaba en los planes. En cambio cunden troncos secos por generación espontánea, por los que trepan rostros sin cara, a los que habría que sumar 2 escarcelas de pana, halladas en diferentes vivios de ramas, más 2 pelucas plateadas aparecidas entre los arbustos, además de un equilibrio encontrado de a poco, cada vez más convocante para lo que venga y vaya, más la pronunciación de una cadena de letras levantamuertos, abresales. Mi mercurio seminal, mientras tanto, más perfumado, y el de Venus, más y más quemado por el sol, para después mezclar ambos en una clara de huevo, aqua solis, la llaman las cocineras, agregando 10 gotas de vinagre, todo en un cuenco de barro a medio enterrar en la arena, cubierto por un lino blanco para filtrar los rayos UV hasta el mediodía, para al fin beberlo al anochecer junto a 3 gotas de sangre del pulgar. El cuerpo de las monstruas es una constelación. La sensación de alianza con los murciélagos cada vez mejor templada, disparan de a 5 o 7, entrando y saliendo, a velocidades de balines, con sus ocres pelos de rizos o erizos, a través de 2 cutículas ínfimas labradas entre el techo y la pared. Las naves se tripulan con el oído, decía Bichiga, refiriéndose a las habilidades aurales de los murciélagos y de las monstruas. Ellos nos parecen más veloces y osados que cualquier pájaro de la vista, aun cuando también los convoquemos para los covens. Los murciélagos son pájaros del oído, mamíferos del aire, quirúrgicos a ciegas, lucen las orejas, radar de los chacales, pero las cargan cabeza abajo. Es el podio de la operativa monstruo. Bueno, pues leo algo yo ahora por acá, Ahí va. mientras el pez de Romina bebe de sus labios para no ahogarse. La carne encripta todo. Minutos en cristal corrugado en los relojes. Carbúnculos de aquellos descalabros. El cuerpo en una red de la que se desparrama en partes más dementes. Y si nadie acude a ver lo que la llama asedia, la es de las mazmorras, ¿son reales? La flor que de un cadáver cultivado en colectivo, pero ¿cuántos de nosotros en el fondo somos peces en vez de branquias bofes? Balizas que arrojaron por la borda o cuerpos de emigrantes que se ahogaron. Los cuerpos son el kraken de otros cuerpos. El sol que los oasa en recuerdo colectivo de unos cuantos. Cántaros de sesos secos que acarrean alacranes, así que no se piensa. Un despojo de alimento en el gran angular de los buitres visto. Se están cargando de inviabilidad sin que su cuerpo pase a otra persona.
por el imperativo de desaparecer y ser indivisibles del sujeto. Se vuelven cosas que el sol descoce, como resto forestal que se funde abajo cero. Cráteres de un solo grito, abierto efecto Doppler, ya en lo opaco del impacto cuando caen y se desnucan. De un solo golpe, groguis, de contenido jamás determinado. Al trazar la trayectoria cualquiera de una bala, esta colidirá con uno al menos. Boca que uno olvida a bocanadas. El delta desemboca en cúmulo mortal, aun cuando se come del coxis poca cosa. Y su pezón de azúcar, los sargazos del deseo, el kit del cuerpo ad hoc. Quiso decir que no y expectoró silencio. Un aullido de granito en la garganta. Un bosque es una bestia y al condensar deshace los sentidos. El cuerpo en un ocaso en el que nunca se pensó. Vilanos en el viento. Un ala de libélula supera lo que pesan los cuerpos en reposo. Espiras de pensar lo que reclama el córtex y pasó por el sedazo de otro encéfalo. Y se presentan cimas cada vez más expansivas de hemorragia real por la estocada abstracta. Es yeso más un yo colocado en cada herida, una galaxia de hematomas púrpura, burbujas de metano de cuerpos descompuestos en fondos de lagunas devastados por segundos de langostas. Así es, en ciertos puntos, los cuerpos solo cuestan 5 pesos. Que haya un mundo donde encontrarse. Exacto, que no seamos solo estos fantasmas. Así. Sí, de hecho, o sea, Pero- estoy con la idea de los fantasmas en la máquina, me parece que es como algo, que esto va a ir para algo que se llame así. ¿Viste? Y ya No existía ese LP de Sí, Police. me acuerdo. Pero Vos- aparte es todo un motivo de la ciencia ficción, el tema de los fantasmas en la máquina. bueno, Sí, el hay lenguaje que informático, ¿no? también ¿Qué? que Lorenzo García Vega era un fantasma. Sí, tuvimos varios fantasmas. Claro,